Saludos y muy, pero muy buenos días. ¿Cómo están todos y cada uno de ustedes? Sean bienvenidas y bienvenidos a nuestra clase de jueves 18 de agosto del año 2022, en donde ya nos encontramos nosotros en el hilo de la materia. Antes que nada, por favor, no quiero que se olviden que es evidente que por cada hito en la universidad se tiene siempre una evaluación parcial. Ya ha habido un práctico, y también obviamente hay lo que es una evaluación parcial, ¿no? Que la evaluación parcial va a ser de los temas uno y 2, que es lo que hemos estado viendo absolutamente durante el desarrollo del inicio de las clases hasta lo que va a ser, ¿no? Ya al final del mes de agosto. Ahora, dentro de eso, lo que nosotros nos encontramos es que en este instante ya estamos en la unidad o el capítulo 2. Esa unidad o el capítulo 2 ya nos trae consigo de que estamos avanzando lo que es el origen del derecho constitucional. Ese origen del derecho constitucional que ya lo estábamos viendo en la clase de este lunes de esta semana, donde ya veíamos nosotros primero en la antigüedad y en la Edad Media, ¿no? Que sabemos bien que recién en el siglo XIX, repasando un poco, el derecho constitucional adquiere lo que es esa característica de disciplina autónoma y sistemática. Esa rama del derecho autónoma, ¿por qué? Porque hasta antes de eso no había una situación del derecho constitucional, porque el derecho constitucional es una mezcla de muchas cosas. Es el derecho de la constitución política del Estado, por una parte. Por otra parte, es el que establece los límites al poder, porque el poder sí tiene y debe de tener límites. Ahora, también hay que decir lo siguiente, que el derecho constitucional es el que también nos dice qué derechos, deberes y garantías tenemos nosotros. Ya habíamos repasado eso también, tanto a nivel individual como personas, como también a nivel colectivo. Entonces, en los estados, repasando teocráticos de Oriente, la ley tiene un carácter religioso, se confunde con lo que es la voluntad divina interpretada por magos, reyes, profetas, legisladores. Al principio, como dice Maurice Duverger, estas personas, para gobernar y tener ese poder absoluto y decidir sobre vidas y haciendas, lo primero que hacían ellos era hacer creer a la gente que ellos eran dioses. Y muchos les creían. Les investían supuestamente un poder divino, de tomar literalmente lo que ellos querían. Así es, tomar literalmente lo que ellos querían. Y producto de eso es que obviamente muchos de estos reyes, no solamente la antigüedad, ¿no? Hasta inclusive lo que ha sido el siglo XVIII y XIX, tenían ese poder divino, entre comillas, donde ese poder divino, ellos eran los dioses, de manera práctica, directa y sencilla. Sin embargo, hay una frase popular que dice, salvo Jesús, los dioses no sangran, y ellos sí sangraban. Entonces, la hermenéutica ya cambió, porque ellos ya no eran los dioses. Ahora, ellos se portaban como los descendientes de un dios. Claro, ya no eran dioses como tal, sangraban como cualquier ser humano. Y hay una frase que dice, si algo sangra, puede morir. Depredador 1 y la última de Prey, 2022. Entonces, ya no eran dioses. No, ese gobernante ya no era Dios, no. Ahora era el descendiente o hijo de un Dios, investido igual por una característica de aspecto divino. Y finalmente nos damos cuenta de que ya no era ni lo uno ni lo otro, más al contrario. Ahora resulta que ellos eran los elegidos de un Dios para así gobernar y que lo que ellos decían se imponga esa voluntad en todo sentido. Posteriormente, ese carácter sagrado ya no era de ellos, se lo trasladó a sus funciones, se lo trasladó al cargo como tal, de manera que lo sagrado era el cargo y había que respetar esa autoridad por el tema de que ocupaba o desempeñaba funciones o ese tipo de cargo. Luego ya se establece que el Estado es sacro, es sagrado. Y ya se establece un nivel de sometimiento de las personas
hacia la autoridad o potestad de lo que es el Estado. Y eso ya es algo bastante importante y que va a marcar lo que es la vida y la existencia propia del Estado. Ahora, no es que en estos pueblos históricos hayan tenido constituciones como tales, pero sí tenían ordenamientos jurídicos, códigos Hammurabi, por ejemplo, las leyes mosaicas del pueblo hebreo, donde ya establecía una serie de establecimiento de reglas y requisitos que las personas tenían que sí o sí llegar a cumplir. Es decir, estaban obligadas al cumplimiento. Ya había una normativa que regulaba lo que era el desempeño de esa sociedad. Ahora, en la antigua Grecia, entre los siglos 6 al cuarto, pero se calcula que ha sido en el siglo V antes de Jesucristo, que nace la antigua Grecia la democracia como tal. Demos es griego que significa pueblo, kratos, poder o autoridad, el poder, la autoridad del pueblo. Y eso nos trae consigo un nuevo cambio en el paradigma del mundo. Ya hablar de una democracia, claro que en esa época la democracia no es como la conocemos el día de hoy, no, no, no. En esa época igual se participaba, se tomaba decisiones con mayorías y minorías, se decidía el camino que la antigua Grecia, las polis o ciudades-estados tenían que realizar. Pero había un detalle, la democracia no la podían ejercer todos. Mujeres, campesinos, pobres, esclavos o extranjeros no podían desempeñar esa función, porque la función, la democracia, la realizaban los ciudadanos. ¿Y quiénes eran esos ciudadanos? Bueno, los ciudadanos eran aquellas personas que, mayores de edad, varones, griegos de nacimiento, que podían adquirir ese título de ciudadano por nobleza. Posteriormente ya sabemos que Roma nos trae consigo un nuevo cambio, porque en Roma ya se crean instituciones romanas, instituciones que hasta el día de hoy nosotros tenemos en vigencia. Por ejemplo, el Senado o la República. Entonces, obviamente, ya en el siglo III, ya antes de Cristo, los romanos ya establecen la creación de un derecho público. Un derecho público que ya no va a ser solamente un derecho de los privados, ¿no? Ya hemos visto anteriormente la clasificación de las ramas del derecho público y el privado. El público que ve todos los asuntos del Estado y los asuntos del Estado con los particulares o privados, claro. Pero también tenemos nosotros la situación del derecho privado, que es el acuerdo entre particulares. Y los romanos empezaron a legislar y a regular estos aspectos y sobre todo a codificar, es decir, a hacer códigos, a hacer derecho positivo o en pocas palabras, derecho que está absolutamente escrito. Ahora, el pueblo hebreo es el primer pueblo de la historia de la humanidad, así lo podemos decir, que fue el primero, ¿no? En el que puso límite al gobernante, porque obviamente había la situación de los profetas, que estos profetas, por supuesto, había veces que actuaban de verdaderos opositores a un gobierno para limitar el poder, porque obviamente había un Dios que ponía a una autoridad a cargo y también ponía profetas. Y muchas veces las autoridades, los reyes, lo que hacían era desviarse del camino y los profetas estaban allí para mostrar el camino que debería tomar. Esto es un criterio absolutamente interesante, porque de aquí ya podríamos hablar nosotros de un oficialismo, podríamos hablar también de una oposición como tal. La oposición no es mala, porque resulta que muchas veces quien gobierna y ocupa el cargo es el oficialismo. Y muchas veces esas personas se olvidan de dónde vienen, se olvidan quiénes son, se olvidan inclusive para qué están. Y el olvidarse para qué están tiene que a veces haber una oposición seria y sobre todo responsable, que proponga también, no solamente cuestione o critique, donde exista una oposición que te muestre como gobernante oficialista que eres, que a veces las cosas las estás haciendo mal, que a veces te pones en un lugar donde hay muchas comodidades, lujos, un sueldo fijo, etcétera, y que te olvidas de quién es la gente a la cual tienes que gobernar. Luego, más adelante, ya cuando viene Jesús, ya lo hablamos inclusive en clase, estaba San Pablo, que San Pablo fue uno de los principales promotores del derecho natural. No es el autor, porque el derecho natural se viene hablando desde inclusive lo que era la antigua Grecia. Posteriormente, el mundo gira en torno a lo que es la Edad Media. Una Edad Media en donde lo que es religión y lo que es el poder temporal se mezclan. Y es una situación bastante interesante que
dio lugar a muchas cosas, por supuesto. Dio lugar a poderes absolutos hacia los reyes o monarcas. Otra vez ya no hablábamos en ningún momento de ni siquiera pensar en un derecho constitucional, porque obviamente la voz de el pueblo no existía. No, hablábamos del poder del gobernante. Y obviamente la Iglesia Católica empezó a tener un fuertísimo poder también, hay que decirlo. El Papa prácticamente era una autoridad que tenía mucho poder e influencia en toda Europa y obviamente hasta él coronaba a los reyes y él los casaba inclusive. Cuando entre reyes se casaban para unificar imperios, por ejemplo, para unificar reinos. Entonces, la Iglesia Católica también jugó un rol bastante importante en lo que fue la Edad Media. Sin embargo, hay que decirlo, que la Edad Media fue una situación muy compleja, ya que las artes, las ciencias se tuvieron que detener y se tuvieron que frenar por mucho tiempo. Muchas artes y ciencias se las consideraron inclusive herejía. Y bueno, fue una situación bastante complicada, pero había un derecho, había unas normas, había la autoridad de Su Majestad el Rey en los respectivos países, y eso es algo que uno también tiene que ponerse a pensar muy, muy, muy fuerte. Ahora, los reyes no gobernaban solos, habían nobles y una familia real y también habían los nobles. Y a veces el propio rey abusaba de su poder y afectaba a estos nobles. Y ocurre de que cuando afectaba a estos nobles, se daba la situación de que los nobles ya querían también ponerle un poco de freno al poder autoritario del rey que tenía ahí y que estaba ahí. Entonces eso es algo que también uno tiene que decir e indicarlo. Y por supuesto que hay una sociedad feudal donde había un señor feudal, por supuesto, que tenía sus vasallos, que a partir de ahí del feudalismo ya ocurren muchas cosas y ya en algún momento se da cambios en la sociedad mundial. Cambios que obviamente luego de la conquista española de América y el descubrimiento de este continente por parte de los europeos, ya nosotros nos encontramos con suerte, una suerte de que había que ponerle una serie de frenos al poder real. El poder hacer absoluto, pero nunca es eterno. Sí, pero el problema era también que el poder era absoluto y no se podía hacer mucho, porque no podíamos hablar en ningún momento en esta época de libertades individuales o mucho menos hablar o pensar de libertades o derechos colectivos. No habían esos aspectos bajo ningún argumento. Ahora, entonces ocurre, por ejemplo, que ya hablábamos de ciertos cambios. Tenemos que hablar, por supuesto, de Inglaterra. Inglaterra o Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte tiene un sistema bastante diferente al sistema de derecho romano. Es un sistema muy diferente. Los ingleses se basan en el derecho consuetudinario, que es el derecho que no está escrito, es decir, la costumbre que tantas veces habíamos hablado. Pero nosotros los países que heredamos el sistema romano, nos acostumbramos y hacemos todo en base al derecho positivo, es decir, ese derecho que está absolutamente escrito. Ahora bien, nosotros tenemos que tomar en cuenta que de manera interesante los ingleses, pese a que son un país que hoy día se basan más que todo en el derecho consuetudinario, derecho que no está escrito, es decir, la costumbre, tuvieron que escribir y redactar una serie de documentos. ¿Para qué? Para realizar pactos o acuerdos con los gobernantes y que estos documentos serían base de lo que hoy día son muchas instituciones, no solamente del derecho romano, no, sino también del derecho constitucional en todas partes del planeta. Entonces ahí nos damos cuenta nosotros esos aspectos. Muchas veces que uno analiza la legislación inglesa, pero esa legislación inglesa no es derecho positivo, por si acaso. Pero repito, paradójicamente, son estudiadas bastantes dentro de lo que es nuestra legislación positiva o escrita, porque fueron cambios que ayudaron a toda la humanidad a evolucionar. Entonces, eso es algo que hay que decir también. Ahora, por ejemplo, un aspecto importante de los ingleses es la tan mencionada Carta Magna. La Carta Magna de 1215, 15 de junio del rey Juan sin tierra, que es el origen de las libertades inglesas y es un aspecto muy importante que se dio a lo largo y ancho de toda la humanidad. Esa Carta Magna 1215 hoy día se la toma, las palabras Carta Magna,
como sinónimos de constitución política del Estado. Y obviamente ahí uno se da cuenta también de que, claro, el hecho de hablar de una Carta Magna ya establece derechos hacia las personas. Lo que sucede es lo siguiente, lo que sucede es que el rey Juan Sin Tierra era bastante abusivo. Inclusive a los nobles, a los nobles que estaban gobernando con él no les hacía caso y directamente imponía sus ideas. Y muchas veces las imposiciones unilaterales de una persona no son las más adecuadas, no son las más correctas. Entonces, dicho eso, nos encontramos con que la situación de Inglaterra era muy complicada. Fueron los nobles los que, a pedido también del propio pueblo, lograron arrancar una carta magna. Y esta carta magna el rey la tuvo que firmar. Es el origen de las libertades inglesas. Así que hay que decirlo de esa manera. ¿Por qué? Porque se limita el poder del monarca, se limita el poder del rey, se le pone límites al, a lo que es el poder real. Y se le hace que se comparta ese poder, que se comparte ese poder con unos nobles en beneficio del pueblo, porque esos nobles responderían al pueblo y establecerían el derecho de parlamentar con su majestad el rey. Y dentro de ese derecho de parlamentar, luego más adelante se convertiría en una figura que hoy día llamamos el Parlamento Nacional, que en Bolivia en algún momento se llamó Congreso Nacional y que actualmente se llama Asamblea Legislativa Plurinacional, que en Bolivia su sede es la ciudad de La Paz, obviamente, y que está compuesta por 36 senadores y 130 diputados. Entonces había que esos 24 varones tenían que parlamentar con el rey y más que todo llevaban peticiones de la propia gente. Entonces ahí está un primer aspecto de importancia de la Carta Magna. Un segundo aspecto de importancia es el tema de los impuestos. Los impuestos son las llamadas cargas públicas. Cargas públicas porque hay que sostener el Estado. No solamente hay que pagar sueldos a funcionarios públicos, no. También la idea, ojo, la idea de los impuestos es que estos sirvan para generar eh, servicios básicos a la gente, que una calle esté asfaltada, que exista seguridad ciudadana, que exista alumbrado público, que un barrio bastante lejano pueda llegar con todo el derecho que esas personas que allí viven todos estos derechos. Esa es la idea de los impuestos. Es una carga pública, por si acaso, porque la idea es que se pague en proporción, no a un monto, a un porcentaje en base a cuánto gana cada persona. Por eso es que los impuestos se los cobran en porcentaje. Y resulta que anteriormente, en estas épocas de las que estamos hablando, los impuestos eran absolutamente dados a discrecionalidad por el rey. El rey decidía que hoy se paga un monto de impuesto, mañana otro monto y pasado mañana otro. Y el pueblo directamente tenía que o pagar o sufrir tormentos. Algo muy similar al día de hoy que se ve con Bolivia con el sistema impositivo. Así que creo que no hemos cambiado mucho. Entonces, fuera de todo eso, nos encontramos con que con la Carta Magna se establece que este parlamento es el que va a aprobar un impuesto y no va a ser el rey, porque eso significaría una garantía para las personas, garantía para la ciudadanía, de que hoy día el impuesto no sea pagado un monto y mañana cuando quiera pagar sea otro monto. Entonces ya se estableció un control legislativo sobre el tema de que no puede el gobernante aprobar o cobrar un impuesto que no esté aprobado por ese parlamento. Y esto es algo que obviamente al día de hoy los países lo mantienen, por supuesto, gran parte de los países. Entonces aquí ya nos damos cuenta de una situación bastante importante dentro de lo que es ese derecho de las personas a pagar impuestos, el deber del Estado de cobrarlos, pero en proporción uno a cuánto ganas. Es decir, tributar dependiendo tu capacidad económica. Y segundo punto, el más importante, que el gobernante no cree un impuesto, que no lo vaya a crear, sin que le comunique a la gente qué es ese impuesto, para qué es y a qué sirve. ¿Y qué se va a hacer con ese impuesto? Así de sencillo. Entonces, eso es algo importante. Ahora, una de las instituciones más importantes traídas por la Carta Magna es esta, el tema del habeas corpus, que en castellano es cuerpo presente. Que la figura del habeas corpus es una figura bastante importante. ¿Por qué? Porque resulta que hasta antes,
hasta antes de lo que fue el reinado de Juan Sin Tierra en 1215, nosotros teníamos lo siguiente. Teníamos nosotros que el rey podía meter preso a quien quisiera, podía meter preso a quien él quisiera y lo hacía. Lo mirabas feo adentro, a la cárcel. Inclusive, no le hacías la reverencia, igual. Y resulta que se dio esto de que nadie puede ser arrestado, aprisionado, desposeído de sus bienes, ni libertades, ni tus costumbres, sino que primero un juicio previo y segundo que te juzguen tus pares o iguales. Ya habíamos hablado de los conceptos de jurisdicción y competencia de una autoridad judicial. Esto es el habeas corpus. ¿Por qué? Porque resulta que después de esto, los países empezaron a evolucionar y empezaron a hablar de ciertos derechos que las personas tenemos que y debemos de tener. Así de sencillo. Por ejemplo, si uno se va al artículo 21 de la actual Constitución Política del Estado, nos encontramos con que las bolivianas y bolivianos tenemos algunos derechos. Entre ellos, miren ustedes, a la libertad de residencia, de residir, de permanecer, de circular en todo el territorio boliviano, que también incluye salida e ingreso del país. Y que nadie puede o debería nadie ir en contra de este derecho de una... Esto es lo que se llama libertad de locomoción, o también llamada comúnmente, es válido el término, libre tránsito. Y nadie puede absolutamente impedir el libre tránsito. Sí, yo sé, la Constitución lo dice, a que la realidad se aplique es muy diferente. Luego nosotros tenemos el derecho constitucional de expresar y difundir libremente pensamientos u opiniones por cualquier medio de comunicación, de forma oral, escrita, visual, individual o colectivamente. Y no tendríamos nosotros bajo ningún argumento que ser perseguidos o perseguir a nadie porque piense diferente a nosotros. Eso es el derecho de disentir, sí, disentir, de no estar de acuerdo con lo que alguien dice y ya está. Claro, respeto tu postura, pero no la comparto. Pero ¿sabes qué? La respeto. Luego, miren ustedes esto. Artículo 23. Esto es el sumum del habeas corpus que heredó, obviamente, la Carta Magna de 1215 de Inglaterra. Toda persona, artículo 23, parágrafo 1. Ese 1 es el parágrafo 1. Este será el parágrafo 2, parágrafo 3. Toda persona tiene derecho a la libertad y seguridad personal. Así es, todos tenemos derecho a ser libres y a nuestra propia seguridad personal. La libertad personal solo puede ser restringida en los límites que señale la ley para asegurar el descubrimiento de la verdad histórica en la actuación en instancias jurisdiccionales. Instancias jurisdiccionales, las instancias que investigan la veracidad de los hechos. Se evitará la imposición a los adolescentes de medidas privativas de libertad. Todo adolescente que se encuentre privado de libertad recibirá atención preferente por parte de autoridades judiciales, administrativas y policiales. Y estas autoridades tienen que asegurar el respeto a su dignidad y reserva de identidad. ¿Por qué adolescentes? Porque no son mayores de edad y su reserva de identidad está absolutamente garantizada por la Constitución Política del Estado. La detención de los adolescentes cuando delinquen tiene que ser o tendría que ser en un recinto distinto de los asignados para los adultos, teniendo en cuenta las necesidades propias de su edad. Ahora, miren ustedes, nadie podrá ser detenido, aprehendido o privado de su libertad, salvo en los casos y en las formas previstas por ley. La ejecución del mandamiento de aprehensión, tiene que venir de una autoridad competente y por escrito. Un fiscal o un juez que te diga, esta persona tiene que ser aprehendida o puesta a disposición de un juez y privada de su libertad, tiene que haber formalidades. Es decir, la idea de este habeas corpus, producto de la Carta Magna, es evitar que un juez a libre capricho, decida absolutamente la suerte de la libertad de una persona por un mero capricho, así de sencillo. Ahora, toda persona que sea encontrada en delito flagrancia,
Flagrancia es en el acto o en el momento, por si acaso eso significa, o como se dice en Bolivia comúnmente, con las manos en la masa. Puede ser aprendida por otra persona sin mandamiento. Encontramos a alguien robando en la universidad, lo aprendemos. Eso se llama en otras legislaciones el arresto ciudadano. Lo agarramos, lo aprendemos en esa situación de flagrancia, con el único objetivo de que sea conducido ante una autoridad judicial, quien en 24 horas tiene que resolver cuál es su situación legal. Ahora, en el momento en que una persona sea privada de libertad, tiene que ser informada de los motivos por los que procede a su detención, así como de la denuncia o querella formulada en su contra, dice el artículo 23, parágrafo quinto. Es lo que yo les decía a ustedes. Ninguna persona debería ser sancionada sin informársele primero y con anticipación qué tipo de actuaciones hay en su contra que está meritando ese resultado. Y los responsables de los centros de reclusión deberán llevar registro de personas privadas de libertad, no recibir a nadie para que vaya como persona, para como recluso, sin el mandamiento respectivo, es decir, sin saber por qué está ahí. Ahora, si se incumple, tendría que ser procesada y sancionada esa persona. Entonces, con esto ya nosotros nos damos cuenta de que el artículo 23 es bastante importante, artículo 23 de la actual Constitución Política del Estado, porque ya nos trae consigo lo que es absolutamente el hecho y la figura de el sumum o de la característica de lo que es una acción de libertad, que así se llama en Bolivia, que antes se llamaba habeas corpus, porque así es el nombre, le puso, por supuesto, lo que es la suerte de la libertad de las personas, que eso enseguida también volveremos a hacer hincapié. Ahora, resulta que en Inglaterra, hoy día Inglaterra, por si acaso, es una monarquía, sí, es una monarquía a cargo de una reina, Su Majestad Isabel II, pero en su gobierno hay un parlamento y el parlamento es excesivamente fuerte, es una monarquía parlamentaria y un monarca y sobre todo hay un parlamento que es el que decide las principales actuaciones que Inglaterra va a tener. Ahora, en 1628 tenemos la petición de derechos, porque resulta que el rey Carlos I empezó a discutirse bastante con el parlamento. La idea natural del parlamento, por si acaso, es que tiene que ser el contrapeso de el que gobierna, no un apéndice. El parlamento no tendría que ser jamás un apéndice. Así es, un apéndice del que gobierna. No, tiene que darle la contra, pero ambos tienen que trabajar coordinadamente. Entonces, ¿qué ocurrió? Resulta que Carlos I lo que hacía era no cumplir con lo que decía la Carta Magna o una autoridad que no cumpla con una ley, o eso es bastante común. Y resulta que empezó de manera arbitraria a arrestar y a procesar a todos aquellos que quería. Entonces el Parlamento elevó una petición. La Cámara de los Comunes es una de las cámaras del Parlamento británico, una petición de derechos al rey, que al final con tanta presión ciudadana y tanta presión parlamentaria, el rey Carlos I tuvo que aceptar esta petición de derechos, pese a que al principio no quería hacerlo, pese a que en principio estaba renuente y no iba a cumplir para nada, pero bueno, así son los gobernantes y ¿qué podemos hacer? Ya los gobernantes ya sabemos cómo son. Luego nosotros tenemos que Inglaterra, que es un país, como yo les decía a ustedes, que no tiene una legislación escrita, porque ellos son más del derecho consuetudinario o lo que ellos llaman los ingleses el common law, la ley común, la ley de la costumbre, así es, la ley de la costumbre, nos encontramos con que en 1653 y 1653 se aprueba lo que es el Instrument of Government, el instrumento de gobernanza o de gobierno, que para los ingleses es la primera constitución única escrita de Inglaterra, la primera y única constitución escrita. ¿Por qué? Porque resulta que además de establecer artículos 42 articulados, dieron al legislativo, al parlamento, la función de legislar de manera exclusiva. El parlamento, ¿para qué tendría que servir? Uno, legislar, es decir, las leyes nacen del parlamento. Así es, leyes, códigos, etcétera. Código de las familias nació del parlamento, por ejemplo.
General de Personas Adultas Mayores nació del Parlamento, que en Bolivia, repito, se llama Asamblea Legislativa Plurinacional. Ley contra trata y tráfico de personas nace del Parlamento. Entonces, obviamente, es el Instrument of Government de 1653, ya establece que el Parlamento es el único que legisla, que crea leyes. No significa que el que gobierna, en Bolivia presidente, no puede emitir decretos, por ejemplo, u otras normativas, pero no es una ley como tal, porque esta ley la saca el propio Parlamento u órgano legislativo. Entonces, la importancia del Instrument of Government es dar ese rol importante al Parlamento. Entonces, ahí nos damos cuenta nosotros al respecto. Luego, obviamente, el tema de la Carta Magna es importante porque nos trae consigo lo que es el habeas corpus, esa institución bastante importante ya dentro de lo que es Inglaterra y también dentro de lo que es absolutamente el ordenamiento jurídico, el ordenamiento jurídico. En Bolivia, esa Carta Magna la llamamos Acción de Libertad por mandato de la actual Constitución Política del Estado, pero históricamente se ha llamado habeas corpus. Resulta que la Carta Magna 1215 es la que nos trae esta figura histórica vigente el día de hoy llamada habeas corpus, que es latín, ¿sí? Habeas corpus, que significa que tengas tu cuerpo para exponer, tu cuerpo libre. ¿Por qué? Porque la idea es la siguiente, que hay una persona que está detenida injustamente, privada de libertad indebidamente. Entonces resulta que es, es el juez el que dice habeas corpus, es decir, tráeme el cuerpo presente, tráeme ese cuerpo, quiero verlo, pero cuerpo en el sentido del cuerpo con vida, de la persona, ¿no? No nos referimos al dead body, ¿no? Al cuerpo muerto, no nos referimos a eso. Porque el juez necesitaba ver, absolutamente necesitaba y tenía que ver cómo estaba esa persona. Así de simple. La Carta Magna 1215 es donde se consiguen que los nobles no sean aprendidos sin orden previa y luego obviamente los ciudadanos comunes. Pero después de esto, en la Carta Magna 1215, pero resulta que habían autoridades que no querían cumplirla, lo cual es normal que haya autoridades que no quieran cumplir con la normativa jurídica vigente. Pero, resulta que en 1305, durante el reinado de Eduardo I, se exigió al rey que rindiera cuentas de la razón por la cual la libertad de un sujeto era restringida, donde quiera que esta restricción se aplicara. Entonces, obviamente, es algo importante porque ya en 1315 empieza con más fuerza a ejercerse esta figura. Pero también el habeas corpus, en España, en el Reino de Aragón, aparece en el derecho español como recurso de manifestación de persona, donde la persona que estaba prendida o detenida ilegalmente o confinada o aislada ilegalmente tenía que manifestarse presencialmente y el juez ordenaba que las autoridades traigan a esa persona ante su propia presencia. Todo eso con tal de ir en contra de las detenciones ilegales. Entonces, esta institución del habeas corpus estaba concebida como una forma de evitar agravios, una forma de evitar injusticias. También los señores feudales cometían estas violaciones contra la gente. Siempre la gente que tiene poder frente a quienes no lo tienen, y ese es algo que era real. Es evidente. El habeas corpus hoy día, bueno, en Bolivia, Acción de Libertad, es una institución jurídica que está, por si acaso, establecida en el artículo 125 y siguientes de la Constitución Política del Estado boliviano, que garantiza la libertad del individuo, con el fin de evitar arrestos, detenciones arbitrarias, tutela el derecho a la vida, tutela el derecho a la libertad, frente a cualquier acto o omisión de cualquier autoridad, funcionario o persona que pueda vulnerar dichos derechos. Y el habeas corpus en el derecho comparado, y hemos visto lo que es derecho comparado, comparar nuestro derecho con el de los otros países, tutela dos derechos. El primero, la libertad individual, relativa a lo que es la libertad de movimiento, libre tránsito, libre locomoción, y no ser objeto de detenciones arbitrarias. Y también tenemos el segundo aspecto, que tutela o vigila o cuida lo que es el habeas corpus, la integridad personal
no ser objetos de daños en la persona, lesiones, torturas o por supuesto, y algo mucho más profundo como es la muerte. Entonces eso es algo que también nosotros tenemos que indicar. Y esta es la figura bastante importante de lo que es hasta el día de hoy la situación del habeas corpus, que en Bolivia obviamente, como repito, se llama acción de libertad. Luego ya más adelante, seguimos en Inglaterra, 1689 aparece The Bill of Rights, el Bill de Derechos, es decir, la ley que declara derechos y libertades de los súbditos, que esto es un documento bastante importante. ¿Por qué? Porque este documento, Bill of Rights o Bill de Derechos, establece 13 artículos. Primero, obviamente, cuestiona los actos inconstitucionales del rey Jaime II. Declara que la suspensión de leyes sin el consentimiento del Parlamento es ilegal. O sea que ni una autoridad puede decir, esta ley no la vamos a aplicar porque yo quiero. No, señores. Desde esa época ya se establecía, al menos en nuestro país, para nuestro país, así sea de manera teórica, porque estos son normas y figuras que generaron impacto mundial, establecer algunos aspectos como que solo el Parlamento puede modificar una ley o suprimir su propia ley, no una autoridad por si acaso. Así de sencillo, que el cobro de impuestos y la obligación de pagarlos sin que el Parlamento lo autorice es absolutamente ilegal, así de sencillo. Que una autoridad que no tenga jurisdicción y competencia, hemos visto eso en clase, no puede hacer que otra persona vaya a la cárcel. También el Bill of Rights establece que es deber de cualquier persona elevar peticiones ante las autoridades, algo que hasta ese entonces era absolutamente delito. No se podía, no se podía, bajo ningún argumento, pedirle algo a alguna autoridad. ¿Por qué? Porque era sedición, todo era sedición en esa época. Así de sencillo. Que el Parlamento también tenía que decir cuánto es la fuerza o la tropa militar que un país tenía que mantener en tiempos de paz. Bolivia, por ejemplo, es un país pacifista de acuerdo a su constitución política del Estado, pero también Bolivia tiene fuerzas armadas. ¿Cuántos efectivos o conscriptos militares tendremos cada año? Eso el Parlamento lo decide y en cualquier parte del mundo también lo decide. Que los miembros del Parlamento, dice también el Bill of Rights, tienen y deben ser elegidos por la gente en elecciones libres. En elecciones absolutamente libres, que la libertad de palabra, la libertad de pensamiento, la libertad de discusión, tenemos el derecho de discutir o debatir, pero por supuesto que sí, especialmente los parlamentarios, no pueden ser coartadas bajo ningún argumento, así de sencillo. Que también no puede haber sobre las personas, sobre la ciudadanía, castigos crueles ni desproporcionales, ni trabajos forzosos. Así de simple. Imagínate una persona que no ha pagado impuestos o no pagó una multa. No le puedes quitar su casa o embargar los bienes. Eso pasa en Bolivia. Bueno, se entiende la idea de los ingleses. Entonces, el Bill of Rights, ya culminando lo que es la parte inglesa, nos trae consigo 5 aspectos o instituciones del moderno derecho constitucional. La primera de ellas, que ya habíamos hablado desde el primer día de clase, la separación de los órganos o poderes del Estado, que más adelante los franceses la desarrollarían muy bien. Porque alguien tenía que gobernar, perfecto. Alguien tiene que juzgar, correcto. Alguien tiene que legislar, el Parlamento. Y se establece que para evitar que el poder lo maneje una sola persona, se divida en funciones de diversos poderes u órganos del Estado, una división en razón de materia. Entonces, eso es algo que absolutamente es bastante importante, que ya habíamos hablado de que el poder tiene que tener límites y esos límites lo pone el derecho constitucional. Y ese derecho constitucional es el derecho de la constitución política del Estado y de las instituciones públicas, estén o no en la constitución política del Estado. Y lo más importante, que esta separación de poderes es para evitar que una sola persona diga qué hay que hacer y qué las otras personas tienen que hacer. Segundo, el derecho de petición, que es un derecho de cualquiera de nosotros pedir algo ante cualquier autoridad,
pública, privada, ante la universidad inclusive, ante un presidente, ante un ministro, ante un diputado, senador, y eso está en el artículo 24 de la Constitución Política del Estado. El derecho de petición. El único requisito es acreditar la identidad de la persona que peticiona. Luego tenemos como tercera institución que el Bill of Rights de Inglaterra nos trae a nosotros, es el derecho del Congreso de aprobar la fuerza militar que se va a mantener en tiempo de paz. Obviamente eso es bastante importante, saber cuánta tropa militar va a tener un país y eso lo aprueba el Parlamento para las épocas de tiempos de paz, al menos los países donde tenemos todavía fuerzas armadas. Luego tenemos nosotros una cuarta institución, de es la precautelar la integridad de la persona. Muchas veces por la situación que hay en Bolivia, cuando aprenden a alguien, lo aprehenden, estoy hablando así. Claro, muchas personas dicen que la policía lo lleve, que le rompa la pierna, le quite un brazo, etcétera. No, está prohibido. Y eso es algo que es un derecho, la integridad del ser humano, que es inviolable, sea cual sea. Y no se olviden ustedes que toda persona es inocente mientras no se demuestre lo contrario en un juicio donde existe una sentencia condenatoria que esté ejecutoriada, sí, una sentencia que lo condene y que ya no tenga una posibilidad más de tener otro recurso. Y finalmente, el trabajo de los diputados y senadores, de los legisladores, de los parlamentarios, que tengan inviolabilidad en sus funciones, que se los deje trabajar libremente, porque los parlamentarios, diputados y senadores no pueden ser perseguidos, arrestados, ni nada por el estilo. ¿Por qué? Por el trabajo que ellos realizan. Porque un diputado tiene muchas tareas y un senador también. Pero, dos de las principales tareas, aclaro, no las únicas por si acaso, son la de legislar, crear leyes y la de fiscalizar. Y dentro de esa legislación y fiscalización, esas autoridades tienen que tener absolutamente la libertad plena de fiscalizar los actos de quien gobierna. Porque es el Parlamento el órgano del pueblo, es el órgano legislativo, así también se lo llama el Parlamento, el que tiene la posibilidad y potestad de estar absolutamente a la par de lo que es un control hacia quien gobierna y esperando que el que gobierne tenga la certeza de que está siendo fiscalizado. Así que eso es algo importante que hay que decirlo. Bueno, y con esto obviamente culminamos lo que es la jornada del día de hoy, 18 de agosto. Agradecerles y nos estamos viendo en clases. Nos vemos el martes. Un fuerte abrazo, bendiciones y que les vaya muy bien en todo. Muchas gracias por todo. Conmigo será martes en clases. Hasta ese entonces. Gracias.